Bueno, maestra, en esta exposición le vamos a hablar sobre lo que es, lo que fue la evolución de la terapia ocupacional y sus marcos actuales. Mi equipo está conformado por lo que es Valeria, Jessica Rubí, Lisette de Jesús, Jocelyn y Marifer. Siguiente. Bueno, el tema, como ya mencionaba, es la evolución de la terapia ocupacional. Siguiente. Bueno, vamos a comenzar con lo que es la definición de la terapia ocupacional. Y bueno, según la OMS, es el conjunto de técnicas, métodos y actualizaciones que a través de las actividades aplicadas con fines terapéuticos vamos a prevenir y mantener lo que es la salud y favorecer la restauración. Siguiente. Bueno, en su marco histórico, la primera definición de lo que fue la terapia ocupacional se dio en 1986. De ahí, en el año 2600 antes de Cristo, los chinos pensaban que las enfermedades eran generadas por la inactividad y pues ellos utilizaban lo que era el entrenamiento físico para promover lo que era la salud según sus creencias de ellos. Siguiente. Alrededor del 2000 antes de Cristo, los egiptos tenían templos melancólicos donde acudía gran cantidad de lo que eran las personas, el pueblo, para aliviar lo que eran las enfermedades con el uso de juegos y pues ellos poco a poco instruían en ellos para promover lo que era el cuidado de la salud. Siguiente. Regrésale uno, vale. Bueno, entre el año 600 antes de Cristo y 200 después de Cristo, lo que fue Pilates, Tales de Milenio y Ofertón utilizaban lo que era la música como un remedio para aliviar los distintos males que las personas presentaban. Y para continuar, el autor Cornelio Celso en los años 14 y 37 después de Cristo empezaba a relacionar la terapia ocupacional con la música, la conversación, la lectura y los ejercicios para generar fatiga muscular. Las recomendaciones que, pues como tal, él tenía era que las ocupaciones van a ir de acuerdo al tipo de personalidad o al tipo de paciente, ya que pues como tal no pensaban de una forma igual, entonces el tratamiento iba de acuerdo a cada personalidad. Siguiente. Séneca en el año 55 antes de Cristo y al 39 después de Cristo recomendaba cualquier tipo de trabajo para generar una agitación, lo cual señalaba mucho el mezclar el tratamiento con el trabajo, ya que para ellos el empleo era como una forma de satisfacción para las personas y era como la mejor medicina. Siguiente. En Edad Media, que es de los años 1250 a 1700, apenas empezaban como a relacionar lo que era la terapia ocupacional con fines terapéuticos, por lo que empezaban pues a utilizar como tal el ritmo, la música, la lectura, el control de la postura para generar como tal un gasto energético y pues como tal generar fines terapéuticos. Siguiente. Bueno, ahora Santoro Santorius era un médico fisiólogo italiano en el cual decía y era conocido por su aplicación de métodos cuantitativos en lo que es la fisiología humana y la patología. También dijo que los ejercicios ocupacionales tenían gran relevancia en incrementar la vitalidad de los pacientes que tenían algún tipo de discapacidad.
Joseph Clement Tyson en 1780, él publica en una revista, o en un artículo, perdón, lo que se llamaba Gimnásticos Médicos y Quirúrgicos, la contraposición del tratamiento conservador cotidianos en todas esas enfermedades de úlceras, en donde también hablaba sobre los ejercicios respiratorios, los ejercicios posturales, los ejercicios de cúbito supino, de cúbito prono, y que también se utilizaban esos ejercicios en pacientes hemipléjicos con algún accidente cerebrovascular. Ahora, Philip Pinel en 1789, junto con Tyson, analizaron todos aquellos ejercicios de las actividades diarias laborales, en donde iba a dar gran lugar a lo que era la terapia ocupacional. También daba su opinión sobre acerca de los enfermos mentales, ya que él era especialista en ellos y los utilizaba como pacientes de campos laborales para analizar y ver si era muy satisfactorio realizar esos ejercicios para que su razón perdida fuera de nuevo eh, obtenida. En el siglo XIX vamos a empezar con Benjamin Rush, el cual pues fue el primer médico que utilizó lo que es el concepto de tratamiento moral de la ocupación de los Estados Unidos. Considerándolo como el padre de la psiquiatría, él creía que el hombre estaba hecho para estar activo y recomendaba que el ejercicio, el trabajo y la música era parte del tratamiento de una enfermedad mental. Sus principios de trabajo fueron publicados en 1812, aunque el tratamiento moral que él defendía no alcanzó la mayor impacto hasta 1840. El tratamiento moral se sitúa entre 1840 y 1860, antes de la Guerra Civil. No obstante, la ocupación pues surge a partir del siglo XX como terapia ocupacional. El movimiento denominado fue Artes y Oficios, el cual se lleva a cabo en el ámbito educativo y terapéutico, proporcionando dos enfoques distintos. El primero se denominaba ocupaciones de la sala o actividades para discapacitados, lo que correspondió posteriormente a terapia lúdica. La terapia lúdica es una terapia de juego o de técnica, una técnica, una herramienta que se utiliza durante un proceso terapéutico que funciona como para que el niño o la persona pueda resolver o comunicar sus propias problemáticas. El segundo estuvo relacionado con el entrenamiento manual y el entrenamiento ocupacional. Y bueno, siguiente. Diapositiva, siguiente diapositiva. John Ruskin decía que era mejor tener una vida más tranquila y austera, mientras que William Morris decía tener una vida en movimiento y con actividades que beneficien a las personas. Siguiente. Herbert Hall fue un médico que trabajó en la rehabilitación en manos y en 1921 fue el presidente de la NSPOT, que es la Sociedad Nacional para la Promoción de la Terapia Ocupacional, y además aportó que 3 libros de terapia ocupacional. Adolfo Miller de 1866 a 1950 introdujo el término de higiene mental, que es la posibilidad de alcanzar y mantener la salud mental. Decía que los trastornos mentales eran debido a una desorganización y si los pacientes se organizaban o tenían un orden de hábitos, tendrían un comportamiento normal y estos deberían de tener tiempo para un trabajo, el juego y el descanso. Siguiente. Bueno, en la Primera Guerra Mundial, que fue de 1914 a 1918, solo se trataba físicamente a los soldados, pero notaron que había nuevas necesidades y entonces habría un enfoque fisioterapeuta. Entonces, en 1917 se hace lo que se conoce como el tratamiento ocupacional como profesión, entonces la cual en 1923 se genera una asociación americana de tratamiento a la terapia ocupacional. Siguiente. Bueno, espera. En la Segunda Guerra Mundial, cabe mencionar que
ya se da una demanda de la profesión, de que ven que sí tienen ciertas necesidades las personas, entonces empieza a tener una demanda la profesión y tales demandas tienen que tener relevancia en la capacitación, rehabilitación y la orientación para el paciente. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar de los avances durante el siglo XX, en los más destacados que se dieron y fueron antes y después de la Guerra Mundial. Bueno, se desarrolla y se prescribe que la terapia ocupacional es una profesión para aquella recuperación de enfermedades. Mencionan una frase que ocupaban en ese tiempo, que era el existir, el pensar y el actuar. Empezamos con Adolfo Meyer, que era un psiquiatra que empezó en el siglo XIX y en el siglo XX, en el cual consideraba que la terapia ocupacional era la base filosófica del ser humano, en la cual mencionaba que el individuo se hacía capaz de ser propio por su misma salud. Después tenemos a Susan Tracy, que en 1892, ella era pues una neuropsiquiatra que ocupaba el tratamiento de la terapia ocupacional en pacientes neuropsiquiátricos. Eleanor Singler, en 1871 a 1942, se consideró la madre y la fundadora de la terapia ocupacional. ¿Puedes cambiarle, por favor? Bueno, tenemos lo que es a Herbert Hall, que fue un médico de medicina en el siglo XX que prescribía la terapia ocupacional. Entonces, después tenemos al doctor William Rush, que él era un terapeuta, consideraba que la terapia ocupacional era un tratamiento para pacientes con discapacidades mentales, en el cual él escribió un credo como para identificar la terapia ocupacional en los pacientes con salud mental, en el cual decía que toda mente debe de estar ocupada y todo ser humano tiene que tener actividades de la vida diaria para poder desarrollarse continuamente. Después se dieron sucesos importantes que destacaron en la terapia ocupacional, lo que fue en 1918 a 1930, en el cual se establece el primer programa de estudio de la terapia ocupacional, se formulan los terapeutas ocupacionales y se forma la primera escuela de terapia ocupacional en España. Después tenemos sucesos que se dieron de 1939 a 1945 en la terapia ocupacional. Se considera que la terapia ocupacional es indicada para discapacitados y para enfermedades físicas. En 1942 vuelven a crear un hospital de terapia ocupacional en España y en 1970 se crea la Escuela Nacional de Terapia Ocupacional, reconocida por la Federación Mundial de Terapia Ocupacional. Y de 1942 a 1993 se destacan algunos sucesos como lo que es le dan la definición moderna a la terapia ocupacional que es dada por la Asociación Americana de Terapia Física. En 1993, el último suceso que se da, pues es la nueva definición de la terapia ocupacional por la Escuela Canadiense. Siguiente, por favor. Bueno, actualmente en el siglo XXI, en lo que es en los años 50, se creó lo que es una enfermedad de poliomielitis, la cual dejó varias secuelas, lo que ocasionaron que la terapia ocupacional fuera una de las principales áreas de ocupación en la rehabilitación física y en el ámbito del desarrollo de la persona. También cabe recalcar que antes del siglo XXI, olvidé mencionar, pero decían que la terapia ocupacional tuvo sus altas y sus bajas. Hubo momentos en los que la terapia ocupacional no fue considerada como una área pues necesaria. Tuvo momentos en los cuales fue dada de baja y entonces volvió a resurgir y en el siglo XXI se dieron estos sucesos. La terapia ocupacional busca un valor significativo para que el individuo realice todas las actividades que pueda en su vida diaria, que es mencionado por Treviño y Romero en el 2003. En el 2005 se incorpora la primera licenciatura en terapia ocupacional en la Universidad Autónoma de Benito Juárez y en el 2007 Frank
Croven crea el primer libro que se llama Terapia Ocupacional Sin Fronteras. Y pues actualmente se siguen dando lo que es la terapia ocupacional, es una área base de la fisioterapia, en la cual conocemos que se van dando por diferentes mecanismos, por diferentes objetos, en el cual se rehabilita al paciente de diferentes enfermedades que padece.